Mis hermanos, que el Señor en esta mañana les guarde, les bendiga a cada uno de ustedes. Es siempre poder grato verles en este día especial que es el Día del Señor. Y les voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Daniel en el capítulo 8. Como ya lo hemos estado haciendo hace alrededor de prácticamente más de un mes, estamos en la serie de lo que es el libro de Daniel y junto a nuestro hermano Juan, y veíamos la semana pasada el capítulo 7 del libro de Daniel y ahora vamos a continuar con el capítulo 8. En algunas otras ocasiones no se leyó el texto completo porque es bastante extenso y esta vez vamos a hacer lo mismo, lo vamos a dividir y lo vamos a partir en secciones, ¿ya? Vamos a ver al menos 3 secciones. La primera sección que nosotros vamos a ver del capítulo 8 del libro de Daniel es el carnero, el macho cabrío y qué significa el cuerno pequeño, que esto es del versículo 3 al versículo 12. Luego vamos a ver cuánto durará la persecución, que esa es la interpretación que nosotros podemos dar desde el versículo 13 al versículo 14, y luego, de forma última, como conclusión, la interpretación de la visión que tuvo Daniel del versículo 15 al versículo 27. ¿Ya? Como bien mencionaba, esta es una serie y el domingo pasado vimos Daniel capítulo 7. ¿Ya? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 está al lado de Daniel capítulo 8, claramente, pero es la continuación de las interpretaciones de aquellas bestias que nosotros vimos en el capítulo 7. ¿Ya? Y aquí hay que hacer una salvedad, porque si bien es cierto es la continuidad del capítulo 7, pero no apunta, entre comillas, al mismo mensaje. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ahondar en este libro, del libro de Daniel que lo hemos estado viendo, desde el capítulo 2 al capítulo 7 está escrito en un idioma arameo. ¿Cuál era ese idioma arameo? Ese idioma arameo era el idioma que predominaba en ese tiempo. ¿Por qué? Recordemos de que hemos estado viendo a través de esta exposición del libro de Daniel que el pueblo de Israel fue cautivo por el pueblo de Babilonia, en donde hubo una invasión, y recordemos de que el pueblo estaba en persecución, ¿ya? Y el idioma que predominaba era el idioma arameo, por ende querían entregar no solamente un mensaje al pueblo del Señor, sino que también querían entregar un mensaje al mundo. Y recordemos que la conclusión del capítulo 7 del libro de Daniel era justamente de que Dios era soberano, de que Dios era el que reinaba por sobre todos los reinos y que Él hacía como Él quería, y que también teníamos que estar preparados de la misma forma como Dios le entregó a Daniel un mensaje para su pueblo, también nosotros debiésemos estar preparados para lo que pueda venir. Entonces, ¿en qué idioma está escrito el capítulo 8 del libro de Daniel? Justamente, este capítulo 8 no está escrito en arameo, que es el idioma que predominaba en ese tiempo, sino que vuelve a escribirse en hebreo, dándonos a entender de que este mensaje no es para todo el mundo, sino que es un mensaje para su pueblo, para su iglesia. Ahora, veamos los primeros versículos del libro de Daniel, que está, capítulo 8, versículo del 1 al 2. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ultai. ¿Ya? Entonces aquí vemos que Dios le da una visión a Daniel. Y automáticamente nosotros debemos ubicarnos geográficamente de que esta visión, cuando habla con respecto a esa ciudad, que nosotros vemos que es la ciudadela de Susa, es justamente una de las ciudadelas que es de medio persa, ¿ya? Y ahí ya nos está dando a entender y está apuntando para dónde quiere ir esta
profecía que se cumple 200 años después en el tiempo, ¿ya? Por favor, vamos a ver ahora las interpretaciones, que es lo más relevante y lo más importante, porque el versículo 1 y el versículo 2 nos da a entender el contexto de dónde se dio esta visión, pero lo importante son las interpretaciones de quién es el carnero, quién es el macho cabrío y quién es el cuerno pequeño. Por favor, vamos a Daniel, nuevamente el versículo del versículo 3 al versículo 4, ¿ya? Que esta es la interpretación de quién es ese carnero. Dice, alcé pues mis ojos y miré, y he aquí que un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. Y el más alto creció el último. Vi al carnero dando cornadas al oeste, al norte y al sur. Y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. La gran pregunta que nosotros debemos hacernos, o que lo más probable que al leer este texto nos hacemos, es ¿quién es el carnero en esta visión? ¿Quién es el carnero? Y si nosotros nos vamos al versículo 20 de este mismo capítulo, nos menciona y nos describe que ese carnero representa a los reyes de Media Persa, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros debemos establecer. Este carnero que aparece en la visión mostrada a Daniel es un reino, y ese reino es el reino de Medio Persa. Ahora, ¿qué es lo que hace este carnero o qué es lo que hace este rey según el texto que nosotros hemos leído y según la visión que le entrega a Daniel? Lo primero le dice que daba cornadas ¿a qué? Al oeste, daba cornadas al norte y daba cornadas al sur. Recordemos de que esta imagen del carnero es una imagen simbólica. Recordemos de que este es un reino y es el reino de Medio Persa. ¿Qué significa que este reino de cornadas hacia el norte, hacia el sur y también de cornadas hacia el oeste? Y si nosotros nos ponemos a investigar y vemos varios comentaristas, dice de que esto significa que es la expansión del reino medo-persa. ¿Qué quiere decir de que da cornadas al oeste? Y si nosotros revisamos los datos históricos, vemos de que este reino medo-persa conquistó Babilonia, conquistó Siria y conquistó Asia Menor e incluso avanzó hasta el sitio de Europa realizando su invasión en Grecia, ¿ya? Y si nosotros vemos a qué se quiere referir con que da cornadas hacia el norte, que invadió Armenia, invadió el mar de Caspio y al sur invadió a Egipto y a Etiopía, ¿ya? Esa es la interpretación que nosotros podemos ver de este carnero. En conclusión, nosotros podemos ver y concluir que el poder que poseía este imperio, como lo vemos en el versículo 4, nos menciona que ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él. O sea, ¿qué quiere decir? De que ningún reino, nadie podía hacerle frente a este reino medo-persa y de que nadie podía librarse de su poder y que hacía lo que él quería y al final dice, se engrandeció. Eso es lo que nosotros podemos ver o podemos interpretar con respecto a este carnero, quién es y qué fue lo que hizo. Luego, del versículo 5 al versículo 8, vemos la interpretación de quién es el macho cabrío. Leamos por favor el versículo 5 al versículo 8. Estamos haciendo un recuento porque al nosotros interpretar de forma correcta estas imágenes, vamos a llegar a una conclusión de aquella profecía que Dios le dio a Daniel en esa visión y por qué lo hizo con el pueblo de Israel. Recordemos una cosa y abro un paréntesis. El pueblo de Israel estaba bajo el gobierno de Babilonia, según lo que nosotros vemos en estos primeros versículos, ya porque dice que estuvo en el año 3 del rey Belsasar. Y era justamente el último año que el rey Belsasar, que también los hemos visto en otros capítulos, era el último reino, o sea, el último año que el rey Belsasar iba a estar y el rey de Babilonia iba a reinar. Leamos el versículo 5 al 8. Estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente,
sobre la superficie de la tierra, sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía 2 cuernos, que ya había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él, lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. En conclusión, el macho cabrío ataca a este carnero. ¿Quién es, nuevamente la pregunta, este macho cabrío? Si nosotros vamos al versículo 20 de este mismo capítulo, nos menciona que este animal representa el reino de Grecia o el reino griego. Por ende, podemos ver de que este reino griego ataca a Medio Persa, ¿ya? Lo pisoteó y dice que también le rompió aquellos cuernos prominentes con los cuales él atacaba a los otros reinos, ¿ya? Y lo primero que menciona sobre este macho cabrío es que viene del occidente sobre toda la tierra sin tocar el suelo. Y aquí se interpreta de que se quiere decir de que este reino de Grecia avanzó muy rápidamente en su conquista sobre ese reino medio persa, y no solamente sobre ese medio reino persa, sino que contra otros reinos. Lo segundo que nosotros también vemos en este texto del versículo 6 al 7 también es el ataque que realiza hacia el carnero y derrota rompiendo los 2 cuernos, arrojándolo al suelo y pisoteándolo. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros pasamos por alto un detalle, ¿ya? Que ese macho cabrío, ¿qué es lo que tenía? Tenía un cuerno preeminente entre los ojos. Tenía un cuerno preeminente entre los ojos. Muchos llegan a la conclusión, viendo la parte histórica, de quién fue el rey que por medio de este reinado de Grecia conquistó a Medio Persa. Se llama Alejandro Magno. ¿Ya? Si nosotros revisamos la historia, Alejandro Magno fue el que conquistó el reino medio persa, y lo hizo prácticamente flash, rápido. Por eso que nosotros vemos de aquí que viene, dice del occidente, y viene prácticamente volando, sin tocar el suelo. O sea, ¿quién fue el que conquistó este reino medio persa? Fue Alejandro Magno. Ahora, ¿cómo lo conquistó? Se dicen historiadores que con solo 30.000 hombres atacaron a 100.000 hombres de a pie y 10.000 de a caballo a Darío, porque en ese momento quien reinaba era Darío, el reino medio persa, matando supuestamente a 20.000 con una pérdida de solo 100.000 soldados griegos. Y en solo 3 años conquistó todo el Oriente Próximo. Ahí vemos claramente la interpretación de este texto con respecto a que era rápido, de que era fugaz, de que venía rápido del Oriente, casi prácticamente no pisando el suelo. Lo tercero que nosotros también vemos sabemos de que en todo lo normal y común y corriente de los hombres tienen un inicio, pero también tienen un fin. ¿Y por qué menciono esto? Porque Alejandro Magno, se dice también que los historiadores, algunos dicen que murió de una enfermedad, otros dicen de que murió asesinado, pero se dice de que este rey, Alejandro Magno, murió aproximadamente a los 34 años, justamente cuando él estaba en la cúspide de su reinado. Y el versículo 8 nos menciona que la causa raíz no fue la enfermedad, como muchos lo dicen, sino que dice que él se engrandeció en sobremanera. Y esto, mis hermanos, nos enseña con respecto a estos 2 reinos, medio persa, el reino griego, y este Alejandro Magno que se engrandeció en sobremanera, cómo Dios aún domina y controla los reinos y reyes, aún no siendo sus hijos.
O sea, la soberanía del Señor no solamente alcanza para dominar y para poder controlar a sus hijos, sino que también alcanza para dominar, para controlar y hacer como Él quiere con los reinos y reyes de este mundo. Vemos y sabemos una frase bien conocida: Dios quita y Dios pone reyes como Él quiere. Incluso coloca reyes malvados. Y todo lo que Él hace minuciosamente tiene un propósito. Aquí vemos claramente uno de los atributos más hermosos que nuestro Dios tiene, que es la soberanía del Señor. Cómo Él reina, cómo Él quita, cómo Él saca, cómo Él hace como Él quiere, y que nadie puede impedir que Dios haga como Él quiera. Y vemos que esto también nos debiese traer tranquilidad a nosotros, y que Él domina la historia del mundo. Y que de la misma forma en como Dios pone reyes y muchas veces se ensalzan, Él también los quita, porque Dios también, como dice su palabra, aborrece al soberbio, aborrece a aquel que se ensoberbece. Mateo 23:12 dice: a cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Y como bien mencionaba, esto nos debe dar tranquilidad en el ámbito de quiénes son los que gobiernan nuestra nación. Ahora podemos aplicar eso directamente a nuestro país. Muy luego y muy pronto se harán elecciones. Y nosotros, mis hermanos, debemos estar tranquilos, obviamente cumpliendo nuestro deber como ciudadanos, pero de que Él va a poner a quien a Él se le plazca poner. Ya sea de un hombre o otro hombre, Dios va a poner a quien a Él le plazca. Y en ese sentido nosotros debemos estar tranquilos, porque Él es el que permite todas esas cosas. Vemos, por ejemplo, la palabra que nos confirma esto de lo que Él hace, que Él quiere como soberano. Dice Isaías 46:10, que declaro, dice Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. La pregunta que nosotros debemos hacernos luego de que vemos de la soberanía del Señor y siguiendo el texto, al final, ¿qué fue lo que pasó con este reino de Grecia o reino griego cuando falleció Alejandro Magno? El mismo versículo 8 que nos sigue y nos muestra lo que realmente pasó después de eso. El versículo 8 dice: en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cómo se interpreta de que a este macho cabrío que se le quebró el cuerno salieron 4 cuernos más? Vemos que a través de la historia que luego de la muerte de Alejandro Magno se dice de que salieron 4 reyes más, ¿ya? Y que esos 4 reyes más se dividieron el imperio en 4 partes, ¿ya? Estaba el reino de Ptolomaico de Egipto, bajo Ptolomeo, el imperio Seleucida en Siria y el este, bajo Seleuco, y la Macedonia Antigonida bajo los sucesores de Casandro y Antígono. Son nombres bastante complicados, pero en conclusión, el reino se dividió en 4 gobernantes, ¿ya? Y de estos 4 generales sale, ¿qué cosa? Un cuerno pequeño. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Leamos por favor el versículo del 9 al 12. Y de uno de ellos salió el cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente, y aquí hay algo importante, es por eso que se necesita de mucha de su atención para que podamos entender después la conclusión de todo esto, hacia la tierra hermosa. Creció hasta el ejército del cielo e hizo caer a la tierra parte del ejército de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército. Le quitó su sacrificio continuo y fue derribado en lugar de su santuario. Y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad
y hará su voluntad y prosperará. Nuevamente nos preguntamos frente a esta imagen, ¿quién es el cuerno pequeño? ¿Quién es ese cuerno pequeño? Muchos comentaristas apuntan de que este cuerno pequeño es llamado el rey Antíoco Epifanes, que salió de uno de los 4 reinos que se dividió el reino de Grecia, ¿ya? Que era un gobernante del reino seleucida de Siria. Y se dice también de que sus comienzos coinciden mucho con el relato bíblico. ¿Por qué? Porque cuando dice que era un cuerno pequeño y que creció mucho, ya que en sus inicios él no era heredero al trono, sino que el heredero al trono era su sobrino. Pero ¿cómo llegó a ser heredero del trono? Por medio de sobornos, y ahí en él se convirtió y comenzó su conquista, como dice el texto, hacia el sur, en donde invadió Egipto, hacia el oriente, donde invadió Persia, Partía, Armenia, e incluso creció hasta la tierra hermosa, como dicen algunas otras traducciones. ¿Qué quiere decir eso? Que invadió el pueblo de Israel. La pregunta que también debemos hacernos en este texto, ¿qué hizo el cuerno pequeño? ¿Qué fue lo que hizo el cuerno pequeño? Lo que nosotros vemos dice que creció hasta el ejército del cielo e hizo caer al ejército y las estrellas del cielo y las pisoteó. Si nosotros juntamos las interpretaciones de qué es lo que significa esto, que creció hasta el ejército del cielo y también los pisoteó hasta las estrellas, la mayoría de las interpretaciones o comentaristas dicen que el ejército del cielo hace alusión al pueblo de Dios y que las estrellas al pueblo de Dios que adora al Dios de los cielos. Ahora, también dice de que se engrandeció hasta igualarse con el jefe de los ejércitos, el cual muchos también interpretan que ese jefe de los ejércitos es Dios. ¿Cómo nosotros los comparamos con la Escritura? En el Salmo 24:10 dice, ¿quién es ese el Rey de la gloria? ¿El Señor de los ejércitos? Él es el Rey de la gloria. Isaías 44:6 dice, así dice el Señor, el Rey de Israel, su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Confirmamos entonces por medio de la Escritura de que ese Rey de los ejércitos es nuestro Dios, y que si Él es el Rey de los ejércitos, ese ejército es el pueblo de Dios. Vemos de que este cuerno dice que los pisoteó. Y no solamente eso, dice que quitó el sacrificio continuo y derribó el lugar de su santuario. Se menciona de que este rey, cuando invade Israel, prohibió los sacrificios en el templo y destruyó todo lo relacionado con el culto a Dios. Ahora, toda esta historia, ¿cómo la confirmamos nosotros? ¿Cómo confirmamos realmente que esta interpretación es correcta? Y la podemos interpretar tomando un libro que claramente es controversial, porque es un libro que normalmente sale en las Biblias católicas y que ellos lo toman como un libro deuterocanónico, que es Primera y Segunda de Macabeos. ¿Ya? No vamos a entrar en la controversia si es un libro que debiese estar en el canon protestante o no, porque ahí hay un trasfondo histórico y discusión histórica bastante larga, pero sí nosotros lo podemos tomar como un libro de historia que nos narra justamente lo que hizo este cuerno pequeño con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos dice este libro de Primera de Macabeos con respecto a qué es lo que hizo este cuerno pequeño? El libro dice de que el rey levantó sobre el altar de los holocaustos la abominación de la desolación. ¿Qué fue lo que hizo? Puso o instaló un altar pagano para el dios griego Zeus sobre el altar de los holocaustos. Hizo imposible que los sacerdotes realizaran los sacrificios matutinos y vespertinos al Dios de Israel. O sea, como lo hemos visto, quitó el continuo sacrificio a Dios, que es lo que nos relata la Escritura, que es lo que hizo este cuerno pequeño. Y dice que convirtió el lugar desolado, ya que no se adoraba a Dios en el templo de Dios.
Dice que tomó los vasos sagrados y se los llevó. Dice de que profanó el templo con los primeros sacrificios, incluso en el templo sacrificando animales impuros que estaban prohibidos en la escritura, como los cerdos, para poder adorar a su dios Zeus. Ahora, nos preguntamos, porque hay relatos también que nos hablan de que mataron a niños, mataron a mujeres, mataron a niños infantes, los degollaron, los quemaron, hasta incluso los vendieron como esclavos a otras ciudades. La pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué Dios permitió tal atrocidad y sacrilegio al pueblo de Dios? Y el versículo 12 nos responde claramente por qué Dios lo permitió. Dice el versículo 12, y nos da la respuesta, dice, a causa de la transgresión. Dice que entregó al ejército y al sacrificio continuo. Y algunas traducciones, no como la Biblia de las Américas, sino que Reina Valera, esa palabra transgresión la traduce como la prevaricación. A causa de la prevaricación, dice Dios, que entregó a su pueblo, que era el ejército del Señor, y entregó el sacrificio continuo, o sea, que ese pueblo entrara y hiciera lo que quisiera con el culto de adoración al Señor y con el templo del Señor y las cosas sagradas que estaban ahí. Y esa prevaricación significa lo siguiente, en simples palabras, falta de obediencia a Dios y a la desviación de sus mandamientos, implicando una deshonestidad, mentira, y no solamente mentira, sino que deslealtad a Dios. O sea, Dios entregó a su pueblo y permitió la transgresión en las cosas sagradas del templo, el culto a Él, por la desobediencia de Israel. Y esto no es algo novedoso, porque nosotros lo vimos al principio del libro de Daniel, en el capítulo 1, en el versículo 2, que nos menciona de que Dios entregó a Israel en manos del rey de Babilonia. Dios primero está en control, pero Dios también entrega a su pueblo producto de una consecuencia de la desobediencia a la ley de Dios. Y esto, vuelvo a repetir, no es novedoso porque Dios ya había advertido al pueblo de Israel que la desobediencia le llevaría a servir a sus enemigos. Deuteronomio 28:48. Por tanto, servirás a tus enemigos, a los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta que te haya destruido. Deuteronomio 9:11 dice, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley. Daniel 9:11. Y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que estaba escrito en la ley de Moisés. Con respecto a las maldiciones y a las bendiciones de obedecer la ley del Señor, está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. La pregunta es, ¿qué hizo Israel que se enojó tanto Dios con Israel en ese periodo de la historia? Sabemos de que vemos en el Antiguo Testamento otros periodos en donde vemos que el pueblo desobedece y Dios trae consecuencias sobre ellos, pero en este contexto, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel que se enojó tanto Dios? Y ahí nuevamente vamos al libro histórico de Macabeos que nos establece y dice de que el rey Antíoco creó un edicto y que todos tenían que formar parte de un pueblo único y que tenían que abandonar cada uno de ellos sus costumbres. Se dice que los gentiles acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron también su culto y sacrificaron ídolos y profanaron en ese tiempo el día sábado, que era el día de reposo. O sea, prácticamente se vendieron y no lucharon, como por ejemplo lo hemos visto en el libro de Daniel, que esto no es algo novedoso, cuando el rey de Babilonia quiere instaurar que le adoren, ¿cierto?, a las estatuas. ¿Y qué es lo que hacen, cierto? Daniel y sus amigos se resisten a ese rey y a ese culto y no lo adoran. Bueno, en este caso, sí, muchos de los judíos en el pueblo se dieron justamente a esta adoración pagana. Incluso se dice que ellos mismos realizando sacrificios con animales impuros que también la palabra del Señor se los prohibía.
Ahora, también nos dice que el versículo 12, que este cuerno pequeño echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué quiere decir echar por tierra la verdad? O sea, destruyó por completo, quería destruir por completo la verdad. También se dice históricamente por medio de este libro que todos los escritos de leyes eran y fueron quemados para erradicar por completo todo lo que era la palabra del Señor. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos con parte de la porción de este texto es, ¿dónde está ese rey hoy en día haciendo tales cosas? ¿Dónde está ese rey hoy en día haciendo tales cosas? Hoy en día no tenemos un templo en donde hay cosas sagradas en la cual puedan ser, ¿cierto? Pueden hacer sacrilegio sobre esas cosas. Pero claramente vemos de que este mundo apunta justamente a irrumpir con respecto a la adoración a Dios, a irrumpir con respecto al culto de adoración al Señor, a irrumpir justamente también y a transgredir la ley del Señor. Pero nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿dónde está ese rey haciendo tales cosas hoy en día? Y es ahí en donde nosotros tenemos que hacer una pregunta, que esta visión era una advertencia para el pueblo de Israel. Y hoy en día también el Señor nos advierte que nosotros debemos estar atentos, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar alertas, porque estas cosas suceden hoy en nuestro mundo. Hoy el mundo se ha levantado contra la verdad, hoy el mundo se ha levantado contra el cristianismo. Hoy en día Satanás se ha levantado contra las familias, se ha levantado contra los hijos, contra los jóvenes, contra todo lo que se llama verdad. La pregunta es, ¿estamos verdaderamente apercibidos? ¿Estamos verdaderamente nosotros apercibidos de lo que el Señor en esta mañana nos está diciendo? Ahora, una cosa es que el mundo está en contra de la verdad, pero lo triste, lo decepcionante es que justamente esto que hacía el rey no solamente ha permeado al mundo, sino que también ha permeado a la iglesia de Dios. Ha permeado a la iglesia de Dios. Pareciera de que ese espíritu de Antíoco ha entrado a la iglesia, profanando la dedicación, profanando la adoración a Dios. De la misma forma en cómo Dios tenía pasos y formas para ser adorado, y que eso fue lo que este rey violó, cuando su iglesia, la cual es el templo del Dios viviente, se reúne, también él pide que su pueblo le adore. ¿Según qué? Según los parámetros que nosotros establezcamos como denominación, como iglesia. No, según los parámetros que la palabra del Señor nos menciona en cómo nosotros debésemos adorar al Señor cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Vaya usted a comentarle a un vecino, a un amigo que usted se reúne los días domingos donde hacen 29, 28 grados de calor. Vayamos a decirle a un amigo que nosotros predicamos la palabra del Señor en las calles cuando aún así, cuando nadie nos escucha aparentemente, ¿qué es lo que le van a decir? Oye, estáis locos. ¿Cómo se te ocurre ir a la iglesia el día domingo? Si el día domingo es para descansar. Es para estar con la familia, es para estar tranquilo. Y ahí vemos claramente, mis hermanos, que lo que nosotros hacemos al reunirnos como iglesia es algo para el mundo anormal, es algo para el mundo totalmente irrisorio, totalmente ridículo. Ahora, Dios ha establecido cómo nosotros debemos adorarle cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Y lo hemos estado viendo. Hechos 2:42 nos menciona cuáles son esas partes de la adoración que nosotros debiésemos tener como iglesia. La palabra del Señor, ¿cierto? La oración,
la cena del Señor y algunas otras partes que también pueden estar incluidas dentro de lo que Dios establece de cómo nosotros debemos adorarle. Ahora, ¿cuántas iglesias han sido permeadas por esta actitud de este rey Antíoco, en donde dan prioridad primero a las obras teatrales en vez de su palabra? ¿Cuántos púlpitos, mis hermanos, están siendo ocupados por adúlteros y fornicarios? ¿Cuántas iglesias se han convertido o han convertido el culto del Señor una fiesta literal? ¿Cuántas iglesias han perdido la solemnidad al momento de adorar a Dios? Pareciera que nosotros podríamos hablar del mundo. El mundo es normal y carnal, que pueda detestar lo que es de Dios, pero muchas veces, de la misma forma como vemos en este texto, Dios trae juicio a su iglesia producto de su desobediencia. ¿Cuántas iglesias, mis hermanos, han quitado el púlpito y han puesto un animador, músicas prácticamente secular para poder adorar al Señor, fiestas, mimos, teatros, en el culto del Señor? Pareciera que nosotros hablamos de aquí para afuera. El mundo es el carnal, el mundo es el que hace sacrilegio delante del Señor. La iglesia no lo hace. Y pareciera que es todo lo contrario, que Dios, que ese Antíoco ha permeado a la iglesia del Señor. Ya no hay temor. Ya no hay reverencia al Señor. La pregunta que nosotros debemos hacerlo, ¿cómo podríamos ilustrar esto? Si en algún momento usted llegase a mi casa, me dice, hermano Marcos, mire, en realidad yo creo que el sillón usted debiese moverlo para el otro lado. Yo creo que, hermano Marcos, yo creo que usted debiese mover el frío para el otro lado. De hecho, movámoslo. Vamos los dos y movamos el frío para el otro lado. ¿Sabe qué? Yo creo que usted debiese cambiar esa tele y debiese tirarla para otro lado, debiese tirarla al segundo piso o al primero o al otro lado. Yo creo que, ¿sabe qué, hermano? Debiese cambiar la cerámica de su casa. Mis hermanos, yo con mucho respeto le diría, mi hermano me va a disculpar, pero creo que no está siendo sabio, porque quien toma las decisiones en esta casa soy yo, mi hermano. Y si yo quiero cambiar la cerámica, muchas gracias por su recomendación, pero esa decisión la tengo que tomar yo. Haciendo alusión de que, mis hermanos, quien coloca orden en su casa son los dueños de casa. Y mis hermanos, de la misma forma, Dios es dueño de su casa y Él es el que ordena cómo se le debe ser adorado. Y nadie puede venir a decirle a Dios cómo tiene que ser su adoración. Pero muchas veces el pueblo del Señor ha prevaricado, el pueblo del Señor ha sido entregado o puede que sea entregado producto de la desobediencia porque han transgredido la ley del Señor, han sido desobedientes. Y mis hermanos, a pesar de que Dios les diga y les dé este mensaje, el pueblo del Señor sigue siendo desobediente, sigue cayendo en su propio pecado. Y este mensaje, si bien es cierto, es una profecía para el pueblo de Israel y que se cumplió, porque todo esto histórico que yo le acabo de mencionar se cumplió, pero también esta profecía, podríamos decir de que en su historia se cumple de forma parcial, pero también en el futuro se debe cumplir de forma plena y completa a los hijos del Señor, a su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios, como decía, ha fallado y también por eso creo que el pueblo del Señor será juzgado como el pueblo de Israel al ser desobediente. Pero ahora, de la misma forma en como Dios hace la herida, como dice el libro del Antiguo Testamento, también Dios es el que sana.
Y vemos claramente en el versículo 13 al versículo 14 cuánto durará esta visión y que nosotros la podemos interpretar cuánto durará esta persecución de forma parcial en la historia del pueblo de Israel. Dice, oí entonces hablar a un santo y a otro santo dijo al que le hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de la transgresión que espanta y que da lugar al santo y al ejército serán pisoteados? Y le respondió, por 2300 tardes y mañanas, entonces el lugar santo será restaurado. Yo creo que todos cuando sufrimos nos hacemos una sola pregunta. ¿Cuánto va a durar nuestro sufrimiento? ¿O cuánto va a durar, como decimos de forma coloquial, nuestra prueba delante del Señor? Señor, ¿cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Bueno, es la misma pregunta que creo que Daniel también se hace y que hay una conversación entre dos santos y hace la pregunta, ¿cuándo pasará esto? Ahora, hay distintas interpretaciones sobre estos 2300 tardes y mañanas, pero lo único que nosotros debemos concluir con esto y debemos saber es que esto apunta a que Dios, mis hermanos, no va a afligir para siempre a su pueblo. Si bien Él lo permite, Dios lo va a cortar y Dios no lo va a hacer para siempre. Lo va a hacer de forma temporal. Job 5:18 dice, porque el que aflige el dolor, dice, porque Él aflige el dolor y da, ¿qué cosa? El alivio. Él hiere y sus manos también sanan. O sea, Dios controla cuando sus hijos sufren a causa de la persecución. Pero acá surge nuevamente una pregunta similar a la que se mencionó más arriba con respecto al cuerno pequeño. ¿Por qué razón Dios permite el sufrimiento en sus hijos? Y creo pensar que hay tres razones por las que Dios permite muchas veces el sufrimiento en los hijos del Señor. Para proclamar, muchas veces Dios permite, o por medio de la proclamación de su nombre y la predicación del Evangelio, debemos pagar el precio. Para muchas veces arrepentirnos también de algún pecado, y lo vemos aquí claramente en la Escritura, que Él los entregó producto de su desobediencia, o también para ser conformados a la imagen de Cristo. Mis hermanos, cuando nosotros sufrimos, nuestra teología no está centrada en nosotros, está centrada en Dios, está centrada en su confianza. Es en momentos de sufrimiento cuando nosotros más confiamos en Dios. Es cuando más nos despojamos de nuestras capacidades, es cuando más nosotros nos despojamos de lo que nosotros podemos hacer y de lo que Dios puede hacer. Cuando sufrimos, es cuando más cerca nosotros estamos de Dios. ¿O acaso cuando nosotros estamos sufriendo, acaso nosotros no nos apegamos más al Señor? ¿No confiamos más en el Señor? Hay cosas, mis hermanos, que son imposibles de poder hacer. ¿Y qué hacemos nosotros? Confiar en el Señor. Por esas tres cosas, Dios muchas veces permite el sufrimiento en la vida de los hijos del Señor. Ahora, el versículo 14 nos dice otra cosa con respecto a que cuánto durará la visión. Nos dice que luego de aquello el lugar santo será restaurado, y esto nos demuestra que siempre después de la persecución, siempre Dios restaurará o restaura las cosas. Siempre, mis hermanos, Dios nos da una salida. Vemos la tentación de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4. Vemos claramente que después de Jesús ser tentado y llevado también, dice, por el Espíritu al desierto, al final de esos versículos nos dice claramente que los ángeles lo asistieron y Dios le entregó la solución en sus manos. O sea, mis hermanos, no debemos temer. Dios es el que pone la herida, pero también es el que la venda. Él es el que pone el problema en nuestras vidas, pero también da la solución. Él es el que nos aflige, pero también nos consuela. Y vemos claramente en estos versículos que Dios, de hecho Dios, a lo largo de la historia de la Escritura, vemos que siempre cuando Dios disciplina a su pueblo, le manda reinos que lo puedan
atacar o que lo puedan invadir. Pero ¿sabe lo que Dios después hace con esos reyes y esos reinos? Los condena. O sea, Dios es justo, mis hermanos. Dios es justo. Dios puede llevarte a situaciones en donde quizás enemigos se puedan levantar contra ti, pero eso está permitido por Dios. Pero déjame decirte que esos enemigos no quedarán impunes. En algún momento Dios levantará su mano de ira contra ellos porque Dios es justo. Dios no es un Dios injusto. Y vemos claramente aquí de que vamos a ver más adelante, de que este reino dice que va a ser quebrantado, que va a ser destruido no por mano humana, sino que quiere decir que Dios mismo lo va a destruir. Y aquí entramos nosotros en la interpretación de la visión, el versículo 15 al 27, no lo voy a leer completo, pero sí voy a entender algunas cosas que dicen estos versículos. Lo primero es que identifica nuevamente al carnero y al macho cabrío y da a entender quiénes son. Lo segundo, menciona al ángel Gabriel que le dice la visión, a qué se refiere al tiempo del fin y al final de la ira. O sea, el ángel Gabriel le dice, oye, esta visión es para el tiempo del fin, para el fin o al final de la ira. Algunos interpretan de que este fin de la ira se quiere decir al final de los reinos que acaba de mencionar, como otros también interpretan que es el final de los tiempos. Ahora, lo tercero que también vemos es que da a conocer más características de este rey malvado al cual muchos interpretan como la prefigura del anticristo. Dice que es insolente, dice que es hábil de intrigas, dice que su poder será grande, que destruirá en forma extraordinaria, que prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo, hará que el engaño prospere por su influencia. También dice que se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que estarán confiados. Dice también que se levantará contra el príncipe de los príncipes. Y por último dice, pero será destruido no por mano humana. Quizás hoy no vivimos, hoy vivimos después del cumplimiento de esta visión. Y yo creo que podemos entenderla mucho mejor que Daniel, porque Daniel dice que él no entendió esta visión. Aún así, cuando el ángel se la interpretó. Pero hoy en día que nosotros estamos acá, en este siglo, en este año, yo creo que podemos entenderla mejor que el Daniel. Y sabemos que Dios castigó a su pueblo Israel por su maldad. Pero también sabemos que en su misericordia Dios permitió esta persecución por parte de Antíoco solo por un tiempo limitado. ¿Qué es lo que nos dice Jesús de esto? Si nosotros vamos a Mateo capítulo 24, 15 al 22, Jesús relaciona la persecución de Antíoco con la persecución al final de los tiempos. Mateo 15 al 22 dice, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, ahí está hablando del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa, pero hay de las que estén encintas, de los que estén criando aquellos días, orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Muchos comentaristas mencionan que Jesús advierte de la persecución de Antíoco sobre su pueblo se volverá a repetir al final de los tiempos. Y Él nos advierte para que estemos preparados. Y ese hace honor al título de esta predicación. Preparados o preparémonos para lo que vendrá. La pregunta que nosotros debemos hacernos con todo esto, ¿qué pasaría si en este momento entrara 10 personas armadas con capuchas
y nos pusieran a todos acá al frente y nos dijeran, o entregan a sus hijos o mueren. Se entiende entregar a sus hijos quizás a una secta o una religión pagana. ¿Qué haríamos nosotros? O si nos pusieran esa misma persona un fusil acá y dijeran, la vida o Cristo o tu hijo. ¿Qué haríamos, mis hermanos? Si en este momento entraran esas personas acá, ¿realmente nosotros confesaríamos todo lo que nosotros hablamos? ¿Realmente estaríamos dispuestos a que todo lo que nosotros hablamos de Dios, todo lo que nosotros profesamos del Señor, todo lo que nosotros decimos amar al Señor, en ese momento, en un solo segundo, se viera si realmente nosotros tenemos fe en Dios? ¿Estaríamos preparados? ¿Estaríamos preparados para que quizás nos quiten a nuestras esposas, a nuestros hijos? ¿Estaríamos preparados nosotros a dar un brazo por la vida del Señor? Que nos digan, o elige al Señor o te cortamos un brazo. O eliges al Señor o te sacamos los ojos. Mis hermanos, eso hoy en día en el mundo se vive. Hay aldeas que son saqueadas por hombres que persiguen a los cristianos y le dan la opción de a sus hijos o a Cristo. O le dan la opción, incluso ni siquiera le dan la opción. Matan a sus esposas al frente de sus ojos, a sus esposos al frente de sus ojos. Le quitan sus brazos al frente de sus hijos. La pregunta que nosotros debemos hacernos, si no estamos en persecución, ¿por qué somos tan desobedientes delante del Señor? Si no estamos siendo oprimidos, ¿por qué somos tan desleales con el Señor? ¿Por qué si no estamos siendo perseguidos, por qué no tenemos el mismo fervor que aquellos que sí son perseguidos? ¿Por qué? La pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿realmente estamos preparados para eso? ¿Estamos verdaderamente preparados para perder la vida por el Señor? ¿Estamos realmente preparados para no comer por el Señor? ¿Estamos verdaderamente preparados? Juan 2:18 dice, nos muestra que ya hubieron anticristos. Dice Juan 2:18, hijitos, esa es la última hora. Y así como viste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Otros personajes que prefiguran como anticristo o que se dan a entender de que ese es el tiempo del fin es como por ejemplo Nerón y otros semejantes tales como Hitler, como Stalin y algunos otros. Pero la pregunta es, ¿estamos en el tiempo del fin? Todavía no. O quizás sí. Quizás, mis hermanos, esta es la última vez que nos veamos. Quizás esta es la última vez que se predique la palabra del Señor acá. Quizás esa es la última. ¿Estamos con ese pensamiento de estar apercibidos? ¿Estamos preparados para lo que vendrá? Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias en esta mañana por habernos permitido, Señor, entender tu palabra. Daniel no entendía bien la visión que tú le diste, Señor. Pero hoy que el canon está cerrado, que tenemos todos los libros de la Biblia abiertos y disponibles para nosotros, hoy en día nosotros podemos tener un mayor entendimiento de tu palabra. Hoy en día abundan las radios, abundan las predicaciones por YouTube, abundan los seminarios, abunda todo, Señor. Pero aún así, como pueblo tuyo, muchas veces estamos soberbios. Aún así, Señor, no entendemos que estamos en el tiempo del fin. Aún así, Señor, Dios, no entendemos que debemos estar a cuenta contigo. Aún así, Señor, no entendemos que debemos acercarnos más a ti. Que, Señor, que tenemos que tener una relación más estrecha contigo en oración. Señor, en lectura de tu palabra. Señor, gracias porque sabemos de que tú avisas antes de tiempo.
Y de la misma forma como tú, Señor, avisaste a Daniel por medio de esta visión, también tú nos avisas por medio de tu palabra, Señor, de que seremos afligidos, o quizás no alcanzaremos a ser afligidos, pero ¿cómo está nuestra gratitud a ti? Señor, oramos en esta mañana por todos mis hermanos que son perseguidos, por todos mis hermanos que verdaderamente le han sido quitados sus hijos, le han sido quitados sus esposas, le han sido quitados sus ojos, sus manos, y aún así le han sido quitada la vida por amor a tu nombre. Oramos por ellos, porque ellos verdaderamente son valientes, verdaderamente son hombres valientes, son mujeres valientes, son hijos valientes. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos, Señor, tener ese mismo ímpetu, esa misma gratitud. Padre, ayúdanos a estar preparados para que cuando en algún momento tendremos que confesar, o todo lo que nosotros confesamos, todo lo que nosotros conversamos y nos enorgullecemos de ser cristianos, de amarte a ti, verdaderamente cuando llegue el tiempo podamos, Señor, profesar y podamos, Señor, salir limpio de esta prueba, pasar de curso, Señor. Padre, te damos las gracias en este tiempo por tu misericordia. Señor, y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.